¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sea bienvenido a Senado Noticias, edición central. Estamos en vivo y en directo, 20:01. Vamos a revisar todas las informaciones legislativas que han marcado esta jornada de día miércoles 14 de noviembre, mitad de semana, y estos son los titulares de hoy. Ante la Comisión de Hacienda, Banco Central presentó el informe de estabilidad financiera del segundo semestre de este año. Entidad confía en solidez económica del país. Sala aprueba informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que regula el beneficio de libertad condicional. Proyecto sobre derivación de menores de 0 hasta 3 años a entornos familiares fue aprobado en general. Y comenzamos con la revisión de las noticias. Lo veíamos en los titulares. La Comisión Especial que revisa proyectos relativos a la infancia aprobó la idea de legislar del proyecto que busca erradicar la residencia en entidades como el Sename de niños entre 0 y 3 años. La idea es que también existan familias que los puedan resguardar. Más detalles en el siguiente informe. La internación en residencias constituye una vulneración grave del derecho a la integridad física, psíquica de los más pequeños. Así lo señala el proyecto de ley que se encuentra analizando la Comisión Especial de Infancia del Senado, que busca erradicar a menores de entre 0 y 3 años de residencias. La idea es que vivan en entornos familiares, reuniéndolos con su familia de origen o extendida, si ello fuera posible, o decretando su cuidado alternativo por parte de una familia de acogida en el plazo máximo de 6 meses contados desde la fecha de la publicación de esta ley. La Comisión ya aprobó la idea de legislar de esta iniciativa, buscando perfeccionarla en la discusión en particular. Y este es un proyecto que fue aprobado en general ahora y que va a la sala para abrir plazo de indicaciones, que busca que no se puedan internar niños de menos de 3 años. Eso es casi imposible de lograrlo en un 100%. Por eso que vamos a abrir un plazo de indicaciones para que esto se enlace con la ley de garantía y con toda la modernización que está haciendo el gobierno, y que en el futuro todos los niños de 0 a 3 años, la mayor cantidad, estén en casas de acogida, que son familias. La iniciativa es apoyada por la directora del Sename, Susana Tonda, pero según señaló requiere de algunas excepciones, entre ellas analizar caso a caso el entorno de los menores y su estado de salud. Estamos apoyando que tiene que ser la prioridad las familias de acogida cuando los niños requieren cuidado de sistema de cuidados alternativo, pero tenemos que tener los dispositivos adecuados para que ello funcione y funcione bien. Por lo tanto, el avanzar más rápido, estamos de acuerdo, en darle un impulso y priorizarlo, estamos de acuerdo, pero tenemos que requerir la gradualidad y las excepciones necesarias para que esto funcione bien. Según los legisladores que presentaron esta moción, Jimena Rincón en conjunto con sus pares, Yasna Proboste, Felipe Arboe, Francisco Huenchumilla y Jaime Quintana, por cada año que viven los menores en una institución, pierden 4 meses de desarrollo, además de estar 6 veces más expuestos a la violencia y 4 veces más expuestos al abuso sexual que los programas de cuidado alternativo de tipo familiar. Por ello, no sería conveniente que un menor viva en residencias. Esta rotación de personal, los cambios de guardia y los turnos que determinan distintos cuidadores podría afectarlos. La moción insiste en que este ambiente hace imposible una atención personalizada que genere un vínculo de apego a largo plazo. 20:05, vamos a cambiar de tema a materias económicas. Hoy, ante la Comisión de Hacienda, el Banco Central presentó el segundo informe de estabilidad financiera, que representa al segundo semestre, para establecer los parámetros microeconómicos de nuestro país. La entidad ha dicho que existe una solidez económica en nuestro país ante las situaciones externas que se viven hoy en día. Nos va a contar todos los detalles la periodista Valeria Cabello, a quien ya vemos en pantalla. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, porque la Comisión de Hacienda pudo conocer durante esta jornada detalles de parte de los integrantes del Banco Central de Chile sobre el informe de estabilidad financiera que corresponde al segundo semestre de este año 2018 y que es precisamente el informe número 30 que emite el Banco Central de estas características, un informe que, como tú lo adelantabas, ha dejado algunas opiniones positivas al respecto, porque se señala que habría una estabilidad económica y también una solidez, pero obviamente no hay que descuidar lo que
está pasando en otros países, como lo han señalado en las economías emergentes, países como Argentina y Brasil. Este es un informe, Betsabe, que lo que hace es, el Banco Central hace un seguimiento, a la estabilidad financiera de nuestro país y también se evalúan los riesgos. En este sentido, dentro de lo que se entregó durante esta jornada, existe también un capítulo temático donde se habló además de lo que está pasando con el sector inmobiliario, bien digo. Hay una vulnerabilidad financiera, han señalado que es relevante y que se estima que, por ejemplo, la deuda total en las empresas podría llegar al 113% en el tercer trimestre. Esas son algunas de las cifras que se han entregado en este informe que estuvo publicado durante esta mañana ya en la página del Banco Central, donde también usted puede revisar muchos más detalles. Otro de los datos también que ya les adelantaba, por ejemplo, es que hay vulnerabilidad en los grupos de las empresas con inversiones que tienen inversiones en economías emergentes, por ejemplo, con países como Argentina y Brasil, y esto se ha señalado porque podría existir, por ejemplo, un cambio en las economías internas de cada uno de estos países. También se entregaron detalles respecto del endeudamiento de los hogares, algo que se ha mantenido y que continúa, por ejemplo, bordeando el 7% real anual. Han señalado que han crecido, por una parte, los créditos no bancarios, créditos de consumo, pero también existen algunos hogares que han adquirido, por ejemplo, créditos hipotecarios. De hecho, señalaban que en algunos casos habrían familias que tendrían, por ejemplo, 3 créditos y muchos de ellos estarían siendo utilizados en el ámbito inmobiliario para poder costear, por ejemplo, algunas viviendas que finalmente son utilizadas como para poder arrendarlas y para tener un negocio más. Han señalado también que hay unos desafíos, por ejemplo, continuar y avanzar con la implementación de la Ley General de Bancos, pero también que se avance con una ley que consolide obligaciones económicas, también que se adelante la regulación de la ciberseguridad, que fue otro de los puntos que se abordó en este informe de estabilidad financiera, porque precisamente los últimos ciberataques que han afectado tanto a a otros países y a nuestro país, han afectado precisamente la estabilidad financiera, y es por eso que señalan que las entidades privadas tienen que tomar todos los resguardos y también definir cuáles son los riesgos en esta materia. Yo los quiero invitar a que conozcamos más detalles en las siguientes declaraciones. Asimismo, los precios de vivienda crecieron en torno a 5% real anual, cifra en línea tanto con los mayores niveles de ingreso del país como con la menor oferta relativa de suelo disponible y la expansión del mercado de arriendo. El conflicto comercial ha continuado evolucionando, concentrándose en la pugna entre Estados Unidos y China. Los distintos mercados financieros internacionales han sentido el impacto, que en el caso de Chile en buena medida se hace notorio en la evolución del precio del cobre. Creo que fue un informe bien interesante porque de alguna manera el Banco Central nos dice que la economía chilena está sana y que de alguna manera están las bases para poder crecer, haciendo especial énfasis en un sentido positivo que la nueva ley de banco que fue aprobada por este Congreso en larga tramitación puede ser un motor muy relevante en esa garantía de estabilidad, que es lo que importa, pero más también en condiciones de crecimiento. Ha habido un aumento en el endeudamiento de los hogares, de las familias, de las personas. Y eso lo que hace, por supuesto, es tener un efecto que complica, por ejemplo, el nivel de consumo que no ha aumentado. Eso hace que la actividad entonces esté más bien estabilizada. Claro, segundo informe de este año, informe de estabilidad financiera del Banco Central de Chile, que entregó varias aristas. Ya les señalábamos, por ejemplo, de qué forma puede afectar el cambio de las economías emergentes, cómo afecta esto a nuestro país, qué está pasando también con el endeudamiento de los hogares, pero además de qué forma influye lo que tiene relación con la ciberseguridad, los ciberataques y todos esos eventos que se han producido en el último tiempo. Eso es lo que entregó el informe de estabilidad financiera, un panorama para que tengamos presentes acá en nuestro país respecto a cómo estaríamos en la estabilidad financiera en nuestro país, ¿sabe?
Perfecto, Valeria, completo tu informe. Un tema muy relevante para nuestro país es saber, lo decías tú, la estabilidad financiera de todos nosotros los chilenos y también cómo nos estamos día a día endeudando. Usted puede saber más detalles, por supuesto, de lo que fue este informe entregado a la Comisión de Hacienda a través de senado.cl. Valeria, que tengas muy buenas noches. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Vamos a cambiar totalmente de tema. Sigue avanzando la discusión del proyecto sobre la creación del Servicio Nacional Forestal y Biodiversidad. Tendrán que resolver las dudas los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social y también Agricultura. Sigue la audiencia sobre este proyecto de ley. Revisamos más detalles en el siguiente informe. Si el rol de prevenir la ocurrencia de incendios forestales en los bosques hoy le corresponde a CONAF, a futuro la atribución de protección la debería asumir el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, dejando de ser parte de lo que sería el nuevo Servicio Nacional Forestal. Son algunas de las atribuciones en la tramitación de los proyectos de ley que crean ambos servicios que deben definirse y de momento se continúa con la fase de audiencias. De hecho, hoy asistió el Premio Nacional de Ciencias Naturales, quien entregó su visión sobre la creación del CERNAFOR y el Servicio Nacional de la Biodiversidad. Un servicio forestal que tiene que preocuparse no solo como enfatizan acá el tema de los incendios. Sí, la CONAF, tema de incendios, hace 5 años atrás nadie le importaba. La CONAF en realidad yo siempre la asocié con planes de manejo de bosque, con los planes de corta, con fomento forestal, con quitarle terreno a la erosión, con hacer plantaciones precisamente para detener erosión. Para Fabián Jaksic es importante que los roles queden definidos y se le entregue la preponderancia necesaria al Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, ya que sería la forma adecuada para que el país avance con un desarrollo sustentable. Demos el ejemplo. El ejemplo no es mantener el sistema de áreas protegidas dentro de la CONAF, dentro de un servicio forestal, pero ¿dónde se ha visto? No. Si queremos dar el ejemplo, démoslo como lo ha dado México, tengámoslo asociado a medio ambiente. Allí es donde corresponde, allí es donde está la capacidad de ver esto en términos ecosistémicos. Las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente unidas continuarán con audiencias durante noviembre con la finalidad de aclarar una serie de puntos, como una consulta indígena sobre el Servicio Nacional Forestal. Ya se agendó una cita con los ministros de Vivienda, Desarrollo Social y Agricultura. También la invitación al Ejecutivo a revisar esta definición, porque a partir de una definición clara de qué es hoy día el CERNAFOR, cuál va a ser su desempeño, sus roles, sus funciones, vamos a poder también ir despejando dudas. Se espera que antes de la primera quincena de diciembre se reciban las indicaciones del nuevo Servicio Nacional Forestal para comenzar con la votación del proyecto. 20:14, un momento en Senado Noticias de conversar con algunos de nuestros legisladores. En esta ocasión, el senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio de la Torre, conversó con nosotros de varios temas. Uno de ellos, lo que pasó hoy en la sala con el informe de la Comisión Mixta y el proyecto de libertad condicional. También su parecer ante la discusión intensa sobre el proyecto de ahora denominado Aula Democrática, Convivencia Escolar, o si usted bien lo recuerda, Aula Segura, temas regionales y mucho más. Lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas. En esta oportunidad vamos a compartir junto al senador Juan Ignacio de la Torre. Senador, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Queríamos partir conversando sobre este tema que tuvo una larga discusión acá en el Senado. El proyecto cambió bastante y justamente en ese cambio hay algo que a usted no lo satisfizo completamente. Nos referimos al proyecto Aula Segura, que usted lo vota a favor en el debate, en particular en la Comisión de Educación, pero después se hacen una serie de cambios en la Comisión de Hacienda y lo termina por rechazar con un voto de rechazo. Se aprueba en el Senado, pero usted lo rechaza en la sala de sesiones. ¿Qué tanto cambió ese proyecto que salió, que usted sí validó en la Comisión de Educación, con el que finalmente está a puerta de ser ley? A ver, para contarle un poquito a la gente que tal vez no siguió el detalle del proceso, en la Comisión de Educación yo fui el único voto en contra de la idea de legislar. Mi argumento es que este proyecto no era necesario porque la ley actual ya faculta a los directores la expulsión de estudiantes por actos de violencia grave. De hecho,
un dato, en Chile a estas alturas ya van más de 700 estudiantes expulsados de establecimientos educacionales, o sea, es una facultad que tienen los directores, y la principal crítica al proyecto original del gobierno es que no garantizaba un debido proceso. Entonces yo voté en contra de la idea de legislar, Yasna Proboste y el senador Quintana se abstuvieron, los senadores de derecha, Nafón Baer y García Ruminot, aprobaron, y como los 2 votos de abstención de Yasna y de Quintana se suman a la mayoría, el proyecto se aprueba la idea de legislar, pero yo voté en contra. Claro. Luego sí apoyé un par de indicaciones de la senadora Yasna Proboste y del senador Quintana para tratar de modificar la idea original del proyecto, por ejemplo, estableciendo la medida de suspensión como medida cautelar mientras se abre un debido proceso. O sea, nosotros siempre dijimos la expulsión es el último recurso ante situaciones graves, el establecimiento abre un debido proceso y mientras tanto tú puedes suspender al estudiante y también con medidas pedagógicas que el gobierno no consideraba al respecto. Entonces, esa y otras indicaciones yo las apoyé, ¿no? Y hubo un cambio en la Comisión de Educación, yo creo un proyecto menos malo que el original, desde mi punto de vista, no idealmente bueno. Yo creo que acá hay un debate de fondo que dimos en la Comisión de Educación, que fueron los distintos especialistas, gente dedicada a la investigación en violencia escolar, a convivencia escolar, que decían el enfoque puramente punitivo y represivo no resuelve los problemas. Acá el enfoque preventivo, educativo, fortalecimiento de la convivencia escolar es lo que resuelve el problema. Y lamentablemente el gobierno insistió en aquello. Y después, al día siguiente, se tramita en la Comisión de Hacienda del Senado un proyecto que es de convivencia escolar. Y ahí se termina negociando de alguna manera, el gobierno repone algunas de sus indicaciones, incluso se abren más causales de expulsión, o sea, se refuerza la lógica punitiva, represiva, con más causales. Y yo no estuve de acuerdo con la manera como se legisló y con el resultado, que yo creo que salió un engendro muy raro y muy difícil de implementar en los establecimientos educacionales. Por eso fui el único voto en contra en el Senado. Y luego en la Cámara de Diputados, los parlamentarios del Frente Amplio rechazaron, parlamentarios del Partido Comunista rechazaron y varios votos se abstuvieron, lo cual se suma al rechazo en la Cámara de Diputados, incluida la presidenta de la Comisión de Educación del PPD, Cristina Girardi, y algunos diputados del Partido Socialista. Eso es un poquito para contarle a la gente el detalle de cómo se dio toda esa tramitación. Toda la tramitación que fue en muy poco tiempo, con una presión muy fuerte del Ejecutivo, en términos de poner suma urgencia, discusión inmediata. Nos estuvieron acá votando un día hasta las 12 de la noche, ¿no? O sea que por eso la negociación en la Comisión de Hacienda de muchas horas, o sea, con toda una presión mediática de las encuestas también, o sea, generando un clima para la aprobación del proyecto, y que es lo que yo creo que muchos de los parlamentarios que tenían una posición crítica respecto a este proyecto originalmente, finalmente terminaron cediendo y votando a favor, no porque les convencía que este era un buen proyecto, sino que para salir rápido del episodio más bien comunicacional, digamos, ¿no? Senador, este fue un tema de educación, pero que rayó en la línea de pasarse a lo judicial. Entonces, ahora yo quería justamente hablarle de un tema judicial que se debate en la sala en esta jornada y que es sobre las libertades condicionales. Esto se dio justamente a partir de lo que ocurrió en algunas cárceles, incluida la de Valparaíso hace algunos años atrás, que se otorgó la libertad a varios reos y ahora los requisitos se aumentan, son mucho más fuertes, mucho más exigentes. ¿Cuál es su visión sobre esta ley que también está a puertas de ya ser evacuada? Sí, justamente estábamos discutiendo en el Senado el resultado de la comisión mixta, ¿no? que aprobó una serie de cambios para otorgar beneficios a libertad condicional, pero hace la distinción de personas que cometen crímenes de lesa humanidad, como son las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, de otros crímenes, ¿no? Y efectivamente pone más requisitos para otorgar ese beneficio, que no es un derecho de la persona privada de libertad, sino que es, su derecho es solicitar el beneficio, pero finalmente es el gobierno el que otorga el beneficio, ¿no? Y en definitiva tiene que cumplir determinados requisitos, como que cumpla 2/3 de la pena, como que también manifieste arrepentimiento, que colabore en procesos de justicia u otros
investigaciones de crímenes similares, ¿no? O sea, una serie de requisitos que de alguna manera están contemplados en el ordenamiento internacional, tratados internacionales de derechos humanos, incluso más exigentes, ¿no?, para personas que cometieron violación a los derechos humanos en Chile, que, dicho sea de paso, ha costado muchísimo la justicia con esas personas. Tenemos muy pocos casos todavía de militares o personas de las Fuerzas Armadas condenadas, prácticamente ningún civil que participó también, que colaboró en esos procesos. Y en el fondo no corresponde estar otorgando libertad condicional a las personas. Sí, nosotros, y yo soy favorable de que existan condiciones carcelarias dignas para todas las personas privadas de libertad, para los violadores de derechos humanos y para una persona que roba, para todos. Que eso facilite su reconciliación con la sociedad, su resocialización, sus procesos de alguna manera de reparación con la sociedad, pero no cárceles privilegiadas, ni condiciones especiales, ni privilegios, digamos, para los violadores de los derechos humanos. Uno de los temas que más hace ruido en la sociedad, por cierto, senador Latorre, le agradecemos por haber compartido junto a nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. Agradecemos a nuestro periodista Julio Escobar, como siempre, con las entrevistas cotidianas de los días martes, en esta ocasión el miércoles, con el senador Juan Ignacio Latorre. Los invito a usted a revivirla a través de todas nuestras redes sociales y este fin de semana. Y precisamente vamos a revisar nuestras plataformas interactivas para que usted se comunique con nosotros. Estamos en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Pasemos a revisarlo, TV Senado Chile. Ahí usted, por supuesto, puede ver nuestro noticiero central IAM, todos los programas de profundidad de campos, las comisiones de la jornada, ahí las puede revivir. También el resumen de sala con el periodista Cristian Reyes, todo lo acontecer de actividades legislativas como los seminarios. Ahí puede ver el último sobre ciberseguridad, un seminario internacional, y todo el acontecer legislativo. También puede revivir las salas de sesiones y toda nuestra programación. Así que vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase, es totalmente gratuito. También les recuerdo que mañana tendremos un estreno especial esta semana del programa Profundidad de Campos. Allí, en esta ocasión, el entrevistado será el senador Alejandro García Huidobro. ¿De qué conversó? Aquí un pequeño adelanto. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Profundidad de Campos, este jueves con el senador Alejandro García Huidobro, representante de la región de O'Higgins en la Cámara Alta. El desastre en la agricultura por el sistema frontal. El granizo, cómo destruyó cosechas enteras. Todo eso y mucho más aquí en TV Senado en Profundidad de Campos. Ya lo sabe, mañana, día jueves 15 de noviembre, tendremos un estreno especial del programa Profundidad de Campos. Vamos también a revisar rápidamente senado.cl, información del momento, lo que sucedió hace pocos momentos en la sala de sesiones, en el proyecto sobre libertades condicionales, regula este beneficio por mayoría, la sala avisa informe de la comisión mixta. Ahora el texto deberá pasar a la sala de la Cámara Baja antes de quedar en condiciones de su trámite de promulgación a ley de la República. No obstante, los senadores hicieron algunas reservas constitucionales por algunas de sus normas que afectan a condenados por delito de lesa humanidad. Fue intenso el debate en la sala, 21 votos a favor, 18 en contra. Vaya a senado.cl para que lea esta información, conozca más del proyecto de ley. Con esto nos despedimos. Soy Betsabe Fuentes, nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Continúa en el canal del Senado.